Hola niños y niñas de segundo básico. Estamos en una nueva clase de lenguaje y comunicación de Aprendo Libre. Soy la profesora Catalina y esta clase se llama Me atrevo a hablar. Para esta clase necesitas pensar y hablar en voz alta. El objetivo de aprendizaje de esta clase es expresarse sobre un tema de tu interés por medio de diferentes estrategias. Eso quiere decir que para poder hablar a un público sobre algún tema, es necesario hacer algunas acciones que nos pueden ayudar a cumplir ese objetivo. Entonces, para poder hablar sobre un tema, es bueno elegir un tema que nos guste. A veces no vamos a poder elegir un tema que nos guste, pero ojalá siempre podamos hacerlo para poder hablarle a los demás de algo en lo que disfrutamos investigar. Para poder investigar, habíamos visto en clase anterior, en la clase 6 de esta segunda unidad, que podemos ver diarios, revistas, libros que tengamos en la casa, o también podemos meternos a internet, a las páginas web, siempre con la ayuda de algún adulto, a páginas web para niños. Eso entonces ya lo vimos en otra clase y es algo necesario también para poder hablar frente a los demás un tema que nos guste. Bueno, puede ser también que tú sepas mucho sobre un tema que te guste y no sea necesario que leas otras cosas y simplemente observando puedas contarle también eso que observas a los demás. Entonces, sin darnos más vuelta, ¿qué temas podríamos hablarle a los demás? Voy a nombrar solo algunos que van a ir apareciendo por dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hablar sobre un familiar lejano, hablar sobre datos de Chile o el personaje que más te gusta de algún libro o sobre algún objeto de la casa, algún dato curioso sobre algún animal y así sucesivamente. Yo para darte el ejemplo sobre cómo hacer todos los pasos para poder expresarte, voy a elegir datos sobre Chile, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar información y luego hablar de un tema, nos hacemos distintas preguntas y tenemos que fabricar un texto. Lo vamos a decir oralmente, pero es importante preparar ese texto previamente. Lo vamos a escribir primero, ¿ya? Y para eso nos vamos a hacer preguntas y vamos a ir anotando. Por ejemplo, Chile, si yo te digo que Chile es, tú me respondes que es un país. Muy bien. Entonces, lo primero que podemos hacer para hablar de un tema es definir eso de lo que estamos hablando. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es? Por ejemplo, si elegimos alguna flor de la que queramos hablar, primero decimos ¿qué es? Y respondemos la pregunta. También, si podemos especificar un poco más esa respuesta del qué es. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿es un país del sur de? Tú me dices, si lo ubico en el mapa, piensa en el mapa. Si lo ubico en el mapa sería el sur de América. Entonces puedo decir, responder a la pregunta, ¿qué es Chile? Digo, Chile es un país del sur de América. Perfecto, muy bien. Entonces, continuemos. Esa es la primera parte. Segundo, podemos describir eso que elegimos para hablar. Observa la ilustración de Chile. Te apuesto que si yo te digo unas frases, tú las puedes completar. Atento, atenta. Si yo te digo, Chile es largo y, tú me dices, angosto. Muy bien. Y si yo te digo, por un lado tiene cordillera y por el otro tiene mar. Muy bien. Así estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es Chile? Perfecto. Entonces, esa es una de las cosas que también podemos hacer para poder armar nuestro texto que vamos a decir frente a los demás. ¿Cómo es? ¿Ya?
También podemos decir otras ideas de eso de lo que estamos hablando, respondiendo otras preguntas que nosotros mismos inventemos para poder obtener esa información. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Chile? Respondemos la pregunta. Chile tiene aproximadamente 17 millones de habitantes. Eso lo busqué en una página web. Ahí es más seguro saber, bueno, tiene aproximadamente 17 millones de habitantes. Eso quiere decir que por ahí puede ser un poco más, un poco menos. Otra pregunta, ¿cuál es el idioma de Chile? El idioma de Chile es el español de Chile. Muy bien. ¿Cómo es el clima de Chile? El clima de Chile es muy variado por su extensión de norte a sur. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí ya dijimos otras ideas sobre nuestro tema. Y ahí ya podemos tener un texto bastante contundente para contarle a los demás. Lee conmigo el texto final que nos quedó respondiendo a las preguntas anteriores. Chile es un país ubicado al sur de América. Chile es un país largo y angosto. Además, Chile tiene cordillera por un costado y mar por el otro. Chile tiene aproximadamente 17 millones de habitantes. El idioma de Chile es el español de Chile. El clima de Chile es muy variado por su extensión de norte a sur. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿O le encuentras algo raro al texto? ¿Le encuentras algo raro? ¿Escuchaste algo que sonaba muy repetido? Muy bien, repetimos mucho la palabra Chile. Entonces, como no suena tan bien repetir la palabra Chile, tenemos que pensar en sinónimos, en palabras que digan lo mismo, pero con otra palabra. Por ejemplo, hablar de este país. Esa es una manera de decir de otra forma Chile. Porque sabemos ya por el título que estamos hablando de Chile. Entonces, también hay otras palabras repetidas y otras cosas que podríamos cambiar este texto y mejorarlo para que cuando lo digamos, todos los que escuchan entiendan bien lo que queremos decir y se les facilite más entender lo que queremos decir. Entonces, observa, voy acá a sacar el puntero láser, observa este texto que vamos a corregir. Ya es el mismo texto que acabamos de leer, pero fíjate que encerré con amarillo todas las palabras que se repetían. Chile, 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 Chile. También encerré la palabra país, país, que está ahí, 2 veces repetida muy seguido. Luego la palabra tiene, tiene, ¿ya? También se repite, podríamos cambiarla. Por ejemplo, la palabra tiene por posee, es un sinónimo. Es lo mismo decir tiene que posee. También aquí se nos coló una frase que no había visto antes, parece. ¿Tú la habías visto? Dice, Perú tiene playas. ¿Por qué Perú? Si estamos hablando de Chile. Entonces por eso sacamos esta frase, que es una cosa que tiene que ver con otro tema, otro país. Nosotros estamos hablando de Chile, entonces no nos tenemos que distraer de ese tema. A no ser de que quisiéramos comparar con otro país, pero en este caso no hemos comparado con ningún otro país, solamente nos estamos preocupando de hablar de Chile, de decir algunos datos de Chile. Entonces, otras cosas que podemos hacer. Acaban de aparecer más correcciones en rojo, ¿te fijas? Por ejemplo, para no repetir en la primera parte de este texto, donde estoy marcando con el puntero, en vez de decir Chile es un país ubicado al sur de América, Chile es un país largo y angosto, podemos decir todo en una misma oración. Podemos decir Chile es un país largo y angosto ubicado al sur de América. Y listo, y no tenemos que así repetir la palabra Chile.
También, si seguimos, además, Chile tiene cordillera por un costado y mar por el otro. Podemos simplemente borrar Chile, porque ya lo habíamos nombrado en el título y ya sabemos, todos saben que estamos hablando de Chile, entonces no es necesario volver a nombrarlo. Simplemente puedo poner, además, tiene cordillera por un costado y mar por el otro. Y luego lo mismo. Podemos decir punto, en vez de decir Chile de nuevo, tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, podemos decir posee aproximadamente 17 millones de habitantes. Luego, el idioma de Chile, en vez de decir Chile, podemos decir de este país, como acá te lo anoté, con unas letras que están un poco desordenadas, pero espero que se note. Dice este país. El idioma de este país es el español de Chile. Y por último, en vez de decir el clima de Chile es muy variado, podemos decir su clima es muy variado. Y ahí hay otra palabra que es un pronombre, que ¿para qué nos vamos a complicar con esa palabra, con el pronombre? Simplemente nos tenemos que dar cuenta que ese su nos ayuda a no volver a nombrar la palabra Chile. Entonces esas son las correcciones que le hicimos a este texto. Ahora, ¿cómo queda el texto final? Así, lo voy a leer. Puedes leerlo conmigo también. Chile es un país largo y angosto ubicado al sur de América. Además, tiene cordillera por un costado y mar por el otro. Posee aproximadamente 17 millones de habitantes. El idioma de este país es el español de Chile. Su clima es muy variado por su extensión de norte a sur. ¿Te gustó? ¿Te fijaste ahora que sonó distinto y que gracias a los arreglos que le hicimos, a cambiar algunas palabras, ahora se entiende mucho mejor? Así que es muy importante preparar lo que vamos a decir a los demás. Y ahora te voy a dar algunos consejos para poder hablar frente a los demás y que todos te entiendan después de haber corregido y preparado lo que vas a decir. Consejos entonces: memorizar, pronunciar, practicar, hablar fuerte, mantenerte derecho o derecha y dirigirte a todas las personas que te están escuchando, haciendo contacto visual. Vamos entonces a explicar cada una. Memorizar. Memorizar es muy importante. Además de saber la información de la que estás hablando, a veces sí es necesario aprendértelo de memoria, sobre todo para poder practicar los gestos, el volumen y el poder mirar a todos. Eso es necesario para que no te distraigas en el momento que estés presentando sobre tu tema. Entonces, para esto, para memorizar, necesitamos leer varias veces el texto hasta que lo aprendamos de memoria. Y también nos podemos ayudar haciendo dibujos sobre lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo hablo de los habitantes de Chile, para poder acordarme de que voy a hablar de eso, puedo hacer un dibujito de hartas personas, por ejemplo. Entonces tienes que buscar algunos dibujos que te pueden ayudar a recordar. Muy bien. Otra manera que tenemos de hacer este proceso, o sea, no es otra manera, otro paso: pronunciar. Pronuncia todas las letras de las palabras. Eso quiere decir que si queremos hablar de país, vamos a decir país y vamos a pronunciar la última S. No vamos a decir país, el país. ¿Se fijan que nosotros estamos acostumbrados a hablar así? Vamos a jugar, en vez de decir vamos a jugar. Eso nos pasa a nosotros en Chile. Pero es necesario que cuando estemos presentando oralmente pronunciemos todas las letras, como te estoy mostrando ahora, modulando, ¿ya? Entonces, puede ser que entonces, ¿viste? Hasta me estoy comiendo yo las heces.
Tienes que entonces practicar pronunciar esas palabras que más te cueste. Puede haber palabras que te cueste pronunciar, pero es necesario entonces que antes tú las leas y las practiques. ¿Ya? También, entonces este es el segundo paso. Tercero, practicar. Siempre es importante decirlo varias veces el texto para que te salga bien. Cuando te lo aprendas de memoria, pídele a alguien que te vea y escuche. Pero si no hay nadie que te pueda ver y escuchar, puedes imaginarte que te están viendo y practicarlo tú en voz alta. Por ejemplo, puedes imaginarte que tus peluches son el público o tus juguetes o algún objeto que tengas en la casa. Piensas que esa persona puede ser el público y practicas. ¿De acuerdo? También es necesario hablar fuerte, imaginarse que el que está al fondo de la sala tiene que escucharte. Por lo tanto, no podemos decir Chile es un país largo y angosto ubicado al sur de América. No podemos hablar así de bajo. Tenemos que hablar seguros, seguras. Chile es un país largo y angosto, ubicado al sur de América. Además, tiene cordillera por un costado y mar por el otro. ¿Sí? Hablando fuerte. Otro consejo. Mantenerte derecho, derecha. En este caso yo estoy sentada, pero obviamente estamos hablando aquí de que vamos a hablarle a todos parados. Y para eso necesitamos mantener una postura erguida para también que salga bien nuestro volumen de voz, para que podamos también cumplir el punto anterior, que es hablar fuerte para que todos nos escuchen. Entonces tenemos que mantenernos derechos. Eso no significa que no podamos movernos, es importante moverse para poder expresar. ¿De acuerdo? Entonces, derechos con los hombros abajo. Chile es un país largo y angosto ubicado al sur de América. Además, tiene cordillera por un costado y mar por el otro. ¿Sí? Muy bien. Y por último, es importante dirigirte a todas las personas que te están escuchando y tratar de hacer contacto visual. Eso significa que ojalá puedas hablarle a las personas mirándolas a los ojos. Obviamente no vas a alcanzar a mirar a todas las personas de tu curso si es que son muchos alumnos. Por supuesto, uno no alcanza a mirar a todos, pero puede mover su cabeza, sus ojos, tratando de contactarse con personas de distintas partes del auditorio. ¿Sí? Por ejemplo, así. Posee aproximadamente 17 millones de habitantes. ¿Sí? Pero eso se logra practicando, así que recuerda siempre los pasos anteriores. Practicar, muy importante. Bueno, hemos llegado al final de la clase y por eso vamos a hacer una actividad de cierre, que es revisar con esta rúbrica que estás viendo en pantalla, revisar si hemos cumplido los pasos o si nos falta algo. Si es que lo hemos cumplido, vamos a poner un tic. Y si es que nos falta por mejorar, está pendiente, vamos a poner un punto. Entonces, leamos el primer punto. Dice, que voy a marcar ahora con rojo, expresa al menos 2 ideas sobre el tema. Claro que sí, lo hicimos, ¿cierto? Hablamos de Chile, de sus habitantes, del clima, de cómo era Chile. Por lo tanto, dijimos al menos 2 ideas. 2 ideas. Entonces le ponemos un tic. Muy bien. Segundo punto, no se distrae hablando de otros temas. En un momento apareció una frase que decía, Perú tiene playas. Esa frase no tenía nada que ver y la sacamos. Por lo tanto, no nos distrajimos. Muy bien. No, o sea, nos distrajimos escribiendo, pero lo corregimos, como preparamos nuestro texto, después de manera oral, no lo dijimos. Tercer punto, este punto que voy a marcar ahora. Describe
Claro que sí, dijimos que Chile era largo y angosto. Muy bien. Utiliza un vocabulario variado. ¿Lo hicimos? Claro que sí, lo corregimos. Como repetíamos tanto la palabra Chile, la cambiamos por otras expresiones. O también la palabra tiene, para no repetirla de nuevo, ocupamos un sinónimo, ocupamos la palabra posee. Así que lo hicimos muy bien. Pronuncia adecuadamente. Puede ser que ahí nos haya faltado todavía porque nosotros en Chile estamos muy acostumbrados a no pronunciar todas las S. Las S. Entonces, lo voy a dejar ahí pendiente. Usa un volumen audible. Ahí también practicamos que había que hablar fuerte. Y si me escuchaste bien, entonces tenemos un tic. A no ser de que donde estés escuchando haya problemas con el micrófono parlante. Bueno, mantiene una postura adecuada. Mantiene una postura adecuada. También puede ser que esto haya que mejorarlo. En este caso. Porque también a veces nos olvidamos de tener una postura correcta. Luego, hacer contacto visual con quienes escuchan. Espero que hayamos podido hacer contacto visual a través de la pantalla. Y creo que la mayoría de las veces sí pude mirar a la cámara, ¿cierto? Entonces, bueno, le vamos a dejar aquí también un tic. Eso es todo. Vamos a hacer un recuento de esta clase. ¿Cómo hablar un tema para un grupo de personas? Eso es lo que hablamos en esta clase. Y vimos las etapas para poder hacer una presentación oral. Espero que te haya gustado, que te haya servido esta clase y que puedas ponerlo en práctica. Así que te vaya muy bien. Cuídate. Hasta pronto.